Me sentí muy acogida y al mismo tiempo muy pequeña, porque vi todas las instalaciones, lo grande que es, y claro, el primer día fue mucha información de golpe, pero la sensación buenísima, puedes, ¿sabes? Muy interesante y muy acogida, mucho, sí. Cuando hay una necesidad y no hay una primera solución y tienes que darla. Esto implica varios mecanizados y varias ideas y varias... Esto, el resultado es, vamos, me estimula mentalmente mucho. Una oportunidad de tanto de aprender y de desarrollo y de involucrarte con diferentes perfiles, personas y sobre todo la parte de los gases, la más interesante, la que más disfruto. Y esto es lo que diferencia un hospital de un hotel. Lo único que lo diferencia es el vacío. Todo lo que encuentras en un hospital lo tienes en un hotel, menos el vacío. Esto, y ahí está todo, precisamente, sí. Pues una de ellas que me ha marcado y que de verdad es una anécdota que solamente me ha pasado una vez, fue llegar y encontrarme pues que tenía que montar una lámpara en un quirófano. Yo llegué a mi turno, te ves una lámpara con 3 brazos telescópicos, todo desmontado, techo abierto. Tú no has hecho eso nunca y tienes que hacerlo. Entonces esto de verdad que fue muy interesante, montar la torreta, ver por dentro todo, que quedara sujeto, cómo se gira, los tirantes. Esto fue, vamos, hermoso, y que ya me encantaría que, vamos, montar una cada vez sería, vamos, perfecto. Y para acabar también quiero decir que aparte, bueno, de la formación que te coges, que tienes fuera o que te has procurado, tampoco sería quien soy ni estaría tan bien formada si no hubiera tenido compañeros y mandos que me han aportado y me aportan, vamos, y saben mucho. Muy acompañada, muy bien, contenta.